respuesta, no recibíamos una respuesta. Y bueno, en el segundo, la segunda experiencia, se colocaba, ¿no?, la palma de la mano sobre una mesa y en el dedo medio, en la falange del dedo medio, se colocaba un objeto ligero. ¿De acuerdo? El objeto ligero se colocaba varias veces, se ponía, se sacaba, se ponía, se sacaba, se ponía, se sacaba. Y llegaba un momento, pues, la persona dejaba de sentir cuando se ponía, se sacaba, se descontrolaba ese tiempo. A veces ya ni sentía en las últimas experiencias, en los últimos intentos, cuando se colocaba o se retiraba ese objeto, que era un ligero, un papelito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan cuáles eran los receptores que estaban encargados de estas dos experiencias? ¿Cuáles son los receptores que se estimularon? ¿Qué dicen? Doctora, creo que fueron terminaciones libres y Merkel. La primera, sí, terminaciones libres asociadas al folículo piloso, porque lo que se movía es el vello, ¿no? Entonces, sí, terminaciones libres asociadas al folículo piloso. Y la segunda no era Merkel, la segunda era otro receptor. Meissner. Muy bien, Meissner. ¿De acuerdo? A ver sus nombres de las dos. Ángela. Milagros Martínez. Candia Chire. Uy, no he entendido el último nombre. Candia Chire Kimberly. Ah, Perdón, dije apellido. con razón. Ya. Listo. Y sí, pues efectivamente estaban participando Meissner, el primero, las terminaciones nerviosas libres, ¿no?, asociadas al folículo piloso, o el plexo, ¿no?, el plexo asociado al folículo piloso. Bien. Y bueno, entonces vamos a ver qué es lo que sucede acá. Tenemos, en esta experiencia hubo esto, ¿no?, que los receptores se adaptaban a un estímulo sostenido. Por eso se realizaba varias veces, la persona tenía los ojos vendados para que no se sugestionara, pues, ¿no?, con el ejercicio que se hacía. Y, por ejemplo, a ver, tenemos acá dos tipos de receptores. Los tónicos, receptores de adaptación lenta, que responden a la duración de un estímulo lentamente. Y los receptores fásicos, que se adaptan con rapidez a un estímulo. Entonces, ambos, pues, estímulo constante, ¿no? Pero los rápidos respondían, se adaptaban a este estímulo constante y se desactivaban, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá, se recibe el estímulo constante, tenemos el receptor, potencial de receptor. Este potencial de receptor es un potencial graduado, ¿no?, de justamente el receptor, en el cual vemos todo el tiempo el estímulo, es decir, perdón, el estímulo no, la respuesta, la captación del estímulo más que todo, ¿no? Este estímulo mecanoreceptor se transforma pues en energía eléctrica, ¿no? Entonces, esta captación eléctrica. Y este estímulo de al generarse este potencial, al conducirse por la fibra nerviosa, ¿sí?, al generar este potencial, si es por encima del umbral, que genera un potencial de acción a lo largo del axón de la neurona. Esta es la neurona pues sensitiva, ¿de acuerdo? Y entonces, vemos aquí, se genera todo el potencial de acción todo el tiempo, o sea, durante todo el estímulo responde generando un potencial de receptor, y ese potencial de receptor estimula, ¿no?, para que se produzca el potencial de acción, y este potencial de acción se difunde, ¿no?, a través, bueno, esta mielínica va saltando, ya está, a través de este axón. Entonces vemos aquí que en esta neurona sensitiva se genera el potencial de acción, entonces se conduce el impulso nervioso. Se sigue conduciendo, entonces se sigue captando la respuesta. Entonces, conforme todo lo que dura el estímulo, todo el tiempo se da el potencial de acción y por lo tanto la respuesta. ¿De acuerdo? Ahora, en este receptor fásico se generó ese potencial de receptor. Sin embargo, se adaptó rápidamente este receptor, por lo cual responde al estímulo constante, pero luego se desactiva. O sea, todo el tiempo que dura el estímulo, todo el tiempo responde, no, se desactiva. Entonces, este receptor rápidamente da la respuesta con una frecuencia y una magnitud adecuada y luego se desactiva.
Este tipo de receptores, al desactivarse, luego queda listo para un siguiente estímulo nuevo, ¿no? Pero en este caso, como este estímulo es constante, se adaptó rápido y se desactivó. ¿De acuerdo? Se desactivó. Muy bien. Les pregunto, hemos mencionado dos tipos de receptores con el ejemplo de la anterior ocasión. ¿Cuál de los dos es tónico y cuál es fásico? Tónico, doctora, vendrían a ser las terminaciones libres y fásico, Meissner. Correcto, ni más ni menos. ¿Nombre? Cárdenas Gutiérrez, doctora. Y bueno, y en el caso de los, a diferencia de los receptores del dolor, como les digo, es muy, muy lentos, cuando hay adaptación, entonces todo el tiempo van a ser este tipo tónicos y pues van a sufrir todo el tiempo, por eso dolor, ¿no? Conforme siga durando el estímulo, pues va a seguir durando el potencial de acción, se va a seguir impulsando esta sensación y por lo tanto se seguirá sintiendo dolor. Eso es lo que sucede con el dolor. ¿Bien? Ok, ahora tenemos estas dos vías, la vía columnar dorsal o posterior y el tracto espinotalámico anterior. El dolor, ¿por cuál vía se conduce? Esto lo hemos revisado la vez pasada y mencionamos dentro de una de las sensaciones el dolor. No está aquí, no está en el plagio, justo por eso les pregunto, porque no está aquí en el plagio. ¿No? Acá está tacto fino, vibración, presión, propiocepción. Aquí está tacto crudo, sensación de presión. Sin embargo, el dolor también está en la zona termorrecepción, también aquí, temperatura. Acá, correcto, en el tracto espinotalámico. ¿Nombre? María Elena Condori. ¿Listo? Aquí, porque es más lento, ¿no? Está fibras tipo A delta, tipo C, que siguen esta vía más lento, ¿no? En la cual, por ejemplo, se conduce, ¿no? Llega la sensación del estímulo, sigue la neurona sensitiva, entra por el asta dorsal, perdón, por la raíz dorsal, y en el asta dorsal, ¿no? La sustancia gris de la médula hace sinapsis, esta neurona sensitiva primaria con una neurona sensitiva secundaria. Y ahí se da la decusación, el cruce, ¿no? De esta neurona secundaria, la que sube por la vía del tracto espinotalámico, pasa todo el bulbo, pasa todo y recién hace sinapsis en el tálamo, núcleo ventral, y de allí parte una tercera sensorial o de tercer orden hacia la zona somatosensitiva donde se sienta pues la sensación de dolor, ¿no? Entonces esta vía, porque esta es la vía más lenta, la vía más rápida es esta, la de dorsal, digamos la columnar dorsal, ¿no? En cambio esta es más de las sensaciones más lentas. Como temperatura, presión, tacto crudo, tacto grueso se dice y dolor. ¿Bien? Muy bien. Características, ¿no? De los nociceptores. Inician pues justamente la primera, pues que inician respuestas protectoras. El objetivo del dolor, de la generación del dolor, es pues una forma de protección frente a agresiones del ambiente, ¿no? Justamente para proteger la integridad de los tejidos. Entonces, estos nociceptores, su característica, ya mencionamos, son terminaciones nerviosas libres, responden frente a un estímulo nocivo fuerte que pueda dañar el tejido, entonces, por lo tanto, es una función protectora. Se encuentran en la piel, pero también en las articulaciones, en músculos, en huesos, en vísceras. O sea, tenemos nociceptores superficiales, nivel medio y profundos también, ¿no? Pero donde sí no sentimos dolores en el sistema nervioso central. Nunca tenemos dolor de cerebro o dolor de médula, ¿no? De médula espinal. ¿Cuándo no es? A veces no es que les duele el cerebro, duele la cabeza, puede ser, pero el cerebro no. El cerebro no, entonces ahí no hay, en el sistema nervioso central no hay nociceptores. Los demás son así, ¿no? Y bueno, y su activación pues es una respuesta protectora refleja. Estas respuestas reflejas están integradas pues a la médula espinal, ¿no? Frente, por ejemplo, ustedes se clavan con una espina,
inmediatamente se alejan de ese peligro, digamos, y responden luego con dolor, pero primero se alejan con reflejos para preservar, pues protegernos, ¿no? Es un método de sobrevivencia. Y participan pues de fibras sensitivas primarias tipo A delta y tipo C. Ya está. Y bueno, simplemente para recordar aquí que el dolor rápido es agudo, es localizado, de poca duración y son fibras A delta. Y el dolor lento es más sordo, difuso y pues participan las fibras tipo C. Les comentaba que el prurito también puede estar asociado, ¿no? Entonces, cuando se estimulan los nociceptores cutáneos, puede generar prurito. Y estos pueden estimularse por la liberación que llega de histamina y otras sustancias. Y estas pueden activar a las fibras C también y ocasionar prurito. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes les pica un mosquito y este mosquito pues tiene en su saliva una serie de proteínas y otras sustancias que generan pues inflamación, ¿no? Y la liberación, estimulan la liberación de estas sustancias. Y entonces esto a su vez puede activar, sensibilizar a las fibras tipo C y ocasionar pues ese prurito, ¿no? Entonces cuando uno se frota, ese prurito pues suele pasar, pero a veces puede estimular mayor inflamación y mayor liberación de histamina. Bien. Ahora, tenemos los receptores nociceptivos, participan en los fenómenos inflamatorios y pueden ser sensibilizados. Bien. Miren aquí cuando se genera la lesión tisular, las células dañadas pueden liberar bradiquinina, prostaglandinas, leucotrienos, histamina, iones potasio, ¿no? Cuando se rompe las células liberan iones potasio o protones, serotonina, ¿sí? Y todas estas sustancias van a estimular a las fibras de los nociceptores, ¿no? Las vías de los nociceptores, y estos a su vez pueden liberar sustancia P, y esto genera inflamación. Y entonces cuando provocan los nociceptores aumentan la sensibilidad, ¿ya? Y de modo que ante cualquier roce, ¿no? Frente a cualquier estímulo, por más suave que sea, inmediatamente genera una señal dolorosa. Y esto puede ser a nivel somático, superficial como visceral, indistintamente. Se puede dar esa sensibilización. Un ratito. ¿Ok? Ahora, los nociceptores silenciosos, miren, en las vísceras normalmente ahí están, estos nociceptores que decimos silenciosos, ¿no? Un gran número de neuronas aferentes. Si no hay lesión o inflamación, no dicen nada, no responden estos nociceptores, son silenciosos, ya sea frente a estímulos mecánicos o térmicos, no pasa nada. Pero se vuelven sensibles, o sea, son sensibilizados y hay otros estímulos que generan, mediadores químicos que generan inflamación, y entonces cuando son sensibilizados, ¿sí? Ahí es donde, una vez que son sensibilizados, cualquier estímulo genera un dolor, y un dolor intenso, o sea, cuando está esa zona inflamada, ¿no? En las estructuras profundas, este dolor es intenso. Normalmente no responden, pero cuando responden con fuerza, ¿no? Estamos hablando de las vísceras como un dolor, ¿no? Generado un dolor a nivel renal, a nivel gástrico, etcétera. Puede generar, ¿no? Dolores intensos cuando han sido sensibilizados, cuando hay una inflamación en la zona. Bien. Con respecto a las vías, ya mencionamos que las sustancias son las que median la respuesta inflamatoria donde está la lesión, y la liberación de estas sustancias generan pues una inflamación y se da un dolor por inflamación, ¿no? Y esto aumenta la sensibilidad al dolor, o sea, donde hay mayor sitio de lesión aumenta, ¿no? Como les comentaba, generando mayor sensibilidad frente a cualquier estímulo, va a ser una respuesta dolorosa, ¿no? Bueno, además que estas vías pues están enlazadas con lo que es respuestas reflejos a nivel de la médula espinal, ¿bien? Y que son su característica, ¿no? Que suben por el tracto espinotalámico y cuando llegan a la corteza hay una sensación consciente de dolor. ¿Bien?
Y bueno, como les decía, al colaborar, como lo que es las respuestas protectoras en la médula espinal, el reflejo de retirada, ¿sí? Continúa después del reflejo de retirada, está asociado luego con una respuesta protectora, ¿sí? Frente a lo que es el dolor. Otra respuesta que se suele dar es la isquemia, ausencia, ¿no? de flujo en la zona, por ejemplo, el músculo, ¿no? Dañado, si está el músculo dañado, se genera isquemia en la zona para que disminuya el flujo y pueda proteger, ¿no? La zona y no haya conducción de esta respuesta. Ahora, todo el tiempo hemos hablado frente a un estímulo, ya participa la neurona sensitiva, siguen las fibras del dolor y bueno, llevan el mensaje y se genera, ¿no? Como respuesta al dolor. Entonces, este tipo de dolor, si hay estímulos, lo normal que ocurre, estímulos ya sean externos, internos, pero que generan, ¿sí? Esta respuesta a dolor, estos tipos de dolor es nociceptivo porque está respondiendo, ¿no? Frente a estímulos internos o externos, está respondiendo con dolor. En cambio, hay un dolor crónico de tipo patológico, conocido como neuropático, y este dolor se genera cuando hay daño donde en las vías de los nociceptores, las vías a nivel del sistema nervioso periférico o también a nivel del sistema nervioso central, ya sea periférico y o central, que hay daño, hay alguna alteración, puede generar un dolor neuropático. Y este dolor neuropático no necesita del estímulo. Sin necesidad del estímulo, genera dolor. O frente a cualquier estímulo, genera con una respuesta exacerbada. O un pequeño estímulo que normalmente no causaría dolor, sí genera dolor. Y ese es el tipo de dolor neuropático. Ahora, en cuanto al dolor referido. Hablamos de dolor referido cuando el cerebro localiza erróneamente la zona del dolor, sobre todo cuando hay, digamos, dolor en algunas zonas, a órganos internos, y estos órganos internos están asociados a vías comunes de la piel, ¿sí? A vías comunes. Entonces, en diferentes zonas del cuerpo podemos sentir dolor cuando están alterados algunos de estos órganos. Por ejemplo, ¿no? Si hay alguna alteración en el riñón, toda la zona pintada de amarillo, miren dónde se siente ese dolor renal, ¿no? Por alteración, ¿no? Se siente en toda esta zona de la piel, o sea, un dolor superficial en toda esta zona, generado por alteración del riñón, ya que este riñón está asociado pues con otras neuronas aferentes, sensoriales de estas zonas de la piel, ¿no? Y entonces ese dolor se conoce como dolor referido. Ahí hay algunos ejemplos. Miren aquí, corazón, y miren cómo está involucrado, ¿no? Toda esta zona. Dolor de pulmón y diafragma, miren la zona. De hígado, de vesícula biliar. Acá tenemos más ejemplos. Miren aquí, ¿no? Hígado, vesícula biliar. Otros mapas, dolor de estómago, cuando hay dolor del colon, miren todo lo que involucra, ¿no? Zonas uréteres, las zonas que involucran, ¿no? Entonces, una de las teorías dice, pues, que el dolor referido se refiere cuando estos nociceptores, varias neuronas sensitivas primarias, convergen en una misma vía. Digamos, la vía sensitiva primaria que está anexa al riñón puede estar compartiendo, por ejemplo, ¿no? El caso riñón puede estar compartiendo la misma vía con otras neuronas sensitivas primarias correspondientes a la piel, que normalmente pues tienen estímulos habituales, ¿no? Pero cuando pues se encuentra alterado y alteración en este caso de este órgano, ¿sí? Las señales hacia la piel pues son más comunes, o sea, se confunde, llega todo junto la señal, llega y finalmente en el encéfalo genera una respuesta de dolor hacia las zonas de la piel. Sin embargo, donde se alteró, donde hay la alteración, pues está en el riñón. Pero ambas están compartiendo la vía. ¿Listo? Entonces, se dan varios casos en que órganos internos dañados y el encéfalo la asocia a vías con dolor en la piel, asociado a algunas zonas. Por ejemplo, a ver, dice la pregunta. Un hombre va al médico debido al dolor que irradia en su brazo izquierdo.
esto le sugiere al médico que el hombre podría tener un problema en un órgano. ¿Cuál será ese órgano? El corazón, doctor. Eso, el corazón, ¿no? Entonces vemos, miren, esta zona roja, la parte ventral, interna del brazo, medial, parte, ¿no? Lo que es el tórax, el pecho, el cuello, hasta inclusive esta parte de la mandíbula, ¿no? Se siente ese dolor, sin embargo, la alteración pues es a nivel de corazón, ¿no? Ok. Doctora, una pregunta. Dígame. ¿El referido tiene otro tipo de denominaciones o solamente se le conoce como dolor referido? Bueno, yo lo conozco como dolor referido, ¿ah? Si ahorita en este momento no recuerdo otro tipo de... Simplemente a veces le dicen que es un reflejo, ¿no? Pero en realidad no es reflejo, el correcto término es dolor referido. Si tienes alguna otra que yo pueda recordar, no, ahorita en este momento no se me ocurre. ¿Tienes alguna otra referencia? Es que yo leí una distribución o sea, según el origen del dolor, el dolor somático o epicrítico y dolor visceral o protopático. Y como que no lo supe, como que ahora que estaba hablando del dolor visceral y dolor referido, como que pensé que era somático referido y quería saber si estaba entendiéndolo bien o mal. Ah, no, somático es de cuerpo. Entonces, dolor en el cuerpo se refiere pues a toda la zona superficial, ¿no? Y la zona visceral pues es profundo, ¿no? A eso se refiere, entonces. Con lo que es somático es externo y visceral profundo. Pero en realidad yo no lo asociaría exactamente con protopático o epicreático porque ¿qué estamos hablando? Porque cuando hablamos de protopático estamos hablando específicamente de la vía, justo del tracto espinotalámico. Está asociada justamente con lo que es el tracto espinotalámico. Sin embargo, cuando hablamos de sensibilidad epicrítica, ¿sí? Más no se asocia mucho con lo que es el soma, el cuerpo, sino lo que justamente está relacionado con lo que es la vía del cordón posterior o de la vía, como les llamaba, ¿no? Lo que es del conducto o la vía posterior, en la cual, o también lemnisco medial se llamaba, o sea, esta vía. Entonces, cuando hablamos de epicrítico, hablábamos de esta. O sea, de la sensibilidad epicrítica es esta, ¿no? La vía de la columna posterior o dorsal. Y esta, en cambio, el dolor solamente, o sea, el dolor sigue la vía de espinotalámica, más que todo, ¿no? Principalmente. En cambio, esta no. Entonces, somático, sí podríamos decir somático que es superficial y el otro visceral, pero no es somático epicrítico, porque epicrítico es de este tipo. Y aquí no está necesariamente implicado el dolor. Y lo que es protopático es esta vía, ¿no? Más que visceral y somático. Ya, ¿Qué gracias, me doctor. decías? Y Gracias. no tiene nada que ver. Sí, no te preocupes. No tiene que ver con el dolor referido, porque finalmente, si te fijas, también tenemos vías comunes, pero no de la neurona sensitiva primaria, sino estamos hablando de las neuronas secundarias, en las cuales pueden estar implicadas vías comunes de la zona somática, la zona externa superficial, con la vía visceral, y que ambas están siguiendo en el camino, confluyen, ¿no? En una sola vía, y esta finalmente pues conduce, ¿no? A la corteza somatosensitiva, si hablamos de ubicación, ¿no? ¿Ok? Y acá hablando de lo que es dolor, la modulación del dolor, ¿no? Tenemos aquí una teoría del control con compuerta, hablando de vías comunes, en la cual pues fibras A beta pueden hacer sinapsis con interneuronas inhibidoras y aumentar la inhibición de qué? Del dolor, ¿no? Entonces puede haber una respuesta integrada entre las fibras A beta y fibras C. ¿Para qué? Para disminuir la percepción del dolor. Veamos esto. Bien, miren acá este modelo en el cual dice compuertas de modulación del dolor. Pues es decir, estímulos no dolorosos pueden disminuir la señal del dolor. ¿Cómo así? Tenemos aquí normalmente sin estímulo, tenemos una fibra C que conduce dolor lento, ¿no? Hacia el encéfalo.
Pero como no hay estímulo, aquí tenemos una interneurona inhibidora que va a inhibir esta vía, porque no hay estímulo. Entonces no se inhibe. Muy bien. Luego, aparece un estímulo nocivo. Entonces la fibra C se estimula. Y al estimularse, inhibe a la neurona inhibidora, esta interneurona inhibidora, la inhibe. ¿Listo? Hay sinapsis, al inhibirlas, y es suficientemente fuerte este estímulo nocivo para generar, pues, llegar el mensaje, ¿no?, al encéfalo y que, pues, se genere el dolor, ¿no? Y entonces, miren acá la presencia de una fibra tipo A beta, puede estar el caso, es una teoría, un modelo, el cual un estímulo táctil, pero no doloroso, ¿no? O sea, que no genere dolor, se estimula y esta vía puede estimular a la neurona inhibitoria, o sea, la interneurona inhibitoria. Y si esta interneurona inhibitoria es estimulada y a su vez en paralelo se genera el estímulo nocivo inhibe a la neurona inhibitoria, pero si tenemos una señal inhibitoria por este lado y una señal estimulatoria por este lado, ¿sí?, finalmente se genera una débil inhibición. Entonces, si esta es débilmente inhibida, la señal que genera esta fibra es menor, es mucho más suave esta señal. Por lo tanto, disminuye el estímulo nocivo y por lo tanto disminuye la sensación del dolor. ¿Bien? Y bueno, aquí hay agentes analgésicos, ¿no?, que procuran disminuir el dolor, por ejemplo la aspirina, que inhibe a nivel de prostaglandinas, disminuyendo la inflamación y por lo tanto la transmisión del dolor, ¿no? Y otros analgésicos con mayor efecto, los opiáceos tipo exógenos o endógenos, que van a unirse a receptores opiáceos, ¿no? Puede incluir endorfinas, etcétera, los cuales entonces van a inhibir, ¿no?, lo que es la respuesta del dolor. Bien. Ya está, eso sería todo. Les toca, a ver, la vez pasada les dije que se realizara todos los procesos que nos tocaba en la práctica de sensibilidad somática, pero que además revisen, este es el experimento o la experiencia 5, la cual dije no la hagan en ese momento, sino después ustedes con calma realicen esta sencilla experiencia para explicar la ley de las energías nerviosas específicas o ley de Müller. ¿Quién puede comentar, lo hizo o puede comentar al respecto sobre esta ley? Hola. Doctora, Sí. tengo un poco un poco de temor, porque sí lo he hecho, pero no sé si me habrá salido bien. Ya. A ver. Lo primero que, bueno, los efectos o la respuesta que tuve es que no podía ver bien. Al colocarme el dedo encima del globo ocular, o sea, en la parte externa, vi como un círculo plomo, una tipo sombra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue un círculo plomo, en mi hermana fue una tipo sombra, el cual no le permitía ver, ¿no? Llego a la conclusión de que, pues, el estímulo, o sea, el hacer presión sobre la parte superior o la parte superior del globo ocular, que sería la parte, eh, bueno, no ha sido eh, no ha sido un estímulo adecuado, ¿no? Porque se está generando una presión y pues la presión vendría a ser parte de un estímulo táctil, ¿no? Y pues para mí no se produce una respuesta adecuada. Se produce una respuesta, es verdad, ¿no? Porque ante cualquier estímulo sí se va a producir una respuesta, pero no es la adecuada. Aparte, podría decirse que si hay un estímulo adecuado, puedo decir, ¿no? Un estímulo adecuado, y se genera para de repente una vía correcta, eh, tendría que tener una respuesta correcta, lo que no he logrado tener aquí, ¿no? En este caso, de la ley de Müller. Ya. Según esta ley, pues dice, ¿no? Pueden haber varios estímulos, por ejemplo, este estímulo de presión,
Pero si no se estimula la vía adecuada, no se va a dar la respuesta específica que buscamos. Entonces, no, cualquier estímulo, está todo bien, hasta al final sí la mataste, pero bueno, no te preocupes, o sea, me refiero a que está bien. El estímulo fue la presión, pero en el globo ocular, pues no va a responder porque la vía no es la adecuada, por lo tanto, usted mismo dijo, estaba inclusive entorpeciendo la vista, ¿no? Estaba entorpeciendo la vista, entonces, al sentido de la vista. Y entonces, pues no hay, en el globo ocular no tenemos receptores para la presión. En la zona de la córnea apenas simplemente es tacto, pero no tenemos receptores para la presión. De acuerdo, está ahí deformándose, presionándose el globo ocular y no va a responder porque no es la vía adecuada. Entonces, puede haber estímulos. Usted dijo, frente a cualquier estímulo va a haber respuesta. No. Puede haber varios estímulos, pero si no, luego usted dijo, la vía correcta, ahí sí. Si está la vía correcta, sí va a haber una respuesta, pero si no está la vía correcta, y justamente esta prueba era que no se está estimulando la vía correcta, exactamente porque no tenemos receptores de presión a nivel del globo ocular. Y entonces no se dio pues la respuesta que esperábamos, y además estamos entorpeciendo lo que es la vía de la visión, ¿no? Entonces, eso dice la ley de Müller. Sí, ¿no? La sensación va a depender más de la fibra nerviosa, ¿sí? Que del estímulo. Entonces, depende que si la fibra nerviosa es correcta, ¿sí? La fibra nerviosa que percibe ese estímulo es la correcta, se va a dar una respuesta. Pueden haber muchos estímulos, pero si la vía no es la correcta, como usted también lo mencionó, no va a haber una respuesta. Y en este caso, el estímulo era presión, y no estábamos pues estimulando receptores de presión, por lo tanto no se dio una adecuada, no se dio simplemente una respuesta. Y está muy bien tu intervención, Brian, está la experiencia y correctamente usted mismo se dio cuenta pues que no se dio la respuesta porque no se estaba estimulando la vía que correspondía. Muy bien. Ahí está. Eso sería todo, está muy bien. Pasamos. ¿Sigo presentando? No sigo presentando. Ya está. Entonces a trabajar. A ver, tenemos 3 experiencias. ¿Listo? Ustedes van a escoger una de las 3 experiencias, sobre todo de acuerdo a los materiales, si alguien los acompaña o no. ¿Listo? Y luego escogen una de ellas, realizan la experiencia y nos la cuentan, comentan luego los resultados, ¿sí? Sus observaciones, sus resultados. ¿De acuerdo? Entonces pueden elegir la experiencia A, experiencia B y experiencia C. Se las cuento entonces, a ver rapidito. La primera, sensación punzante, dice un sujeto, entonces usted tiene que tener un familiar cercano allí, en la zona de trabajo, le vendan los ojos y le fijan un hilo de seda o un vellito, sin arrancárselo, por favor. Y luego jalan, impriman, o sea, lo jalan, tiran del vellito, un movimiento de rotación continuo. Jalan, ¿listo? Inmediatamente después, zonas bastante aledañas, adyacentes al vello manipulado, maltratado el vellito anteriormente, aplican inmediatamente una ligera presión con las puntas de un compás y reportan la sensación experimentada, ¿ya? Luego, inmediatamente, sobre un punto cutáneo adyacente a ese mismo vello, van a aplicar rapidísimo, retiran rapidísimo, solo la puntita del hilo metálico, en zona aledaña, al mismo vello que han estado jalando, ¿ya? Y ¿cómo van a hacer? Previamente el hilito tiene que estar calentado por el hilo metálico, o sea, que les digo del alambre de cobre, ¿sí? Es solo una fibra, un hilito de este alambre de cobre, lo calienta con un encendedor. Y esa puntita la ponen en una zona adyacente, ¿no? Al vello que previamente han estado jalando, ¿sí? Aplican y retiran rápidamente. Y describen las sensaciones experimentadas por el sujeto, ¿no? De ese experimento. Esa es una. B. Experimento B. Sensación de quemadura. Dice, sin ejercer presión.
aplicar el hilito, el mismo hilo de alambre de cobre metálico calentado por un encendedor en algunas zonas de la piel. Puede ser dorso de la mano, antebrazo, brazo, dedos, durante unos segundos. Aplican. ¿Listo? Durante unos segundos no, durante 3 segundos completos, por favor. Ustedes decidan en qué lugar colocarlo. ¿Listo? Ahora, luego amarran un vellito también ahí un pelo, un vellito a un hilo de seda y jalan de forma persistente durante 3 segundos. ¿Sí? De forma persistente, amarrar el vellito, jalan durante 3 segundos. Completito los 3 segundos, por favor. Luego, en otra zona, no tiene que ser la misma zona, 3 zonas distintas. Con unas pinzas finas, jalar, dice fina, sujete, un delgado pliegue cutáneo, puede ser del brazo, de la espalda, del torso, no hay problema. Apretar suavemente durante 3 segundos continuos. Y comparar, son 3 zonas distintas y lo que quiero es que comparen las 3 sensaciones. Ya comparan y cuentan sus observaciones. ¿Listo? Tercera, vayan decidiendo, vayan pensando cuál van a hacer. Velocidad de transmisión de las sensaciones algógenas. ¿Qué son algógenas? ¿Qué significa algógenas? ¿Qué significa algógenas? ¿Dolorosas, doctora? ¿Ah? Señales dolorosas. Correcto. Sí, señales dolorosas, sensaciones dolorosas. Muy bien. Así es. ¿No se borró? Bueno. Y estábamos aquí, ¿no? Entonces, siguiente, con pinzas finitas, pellizcan rapidito, 2 veces rápido, ¿ah? La base unguial de la uña, ¿no? La base, el padrastro que le decimos, jalan, y apretan 2 veces, pellizcan con la pinza fina, 2 veces en algún dedo de la mano, ocasionando dolor, ¿no? Con cada pellizco, rápido, pero casi fuertecito, ¿no? La presión, 2 veces, rápido. ¿Listo? Y se fijan en la sensación, todo, cuánto demora, todo. Y luego hacen lo mismo en la base unguial, pero del dedo del pie. Hacen lo mismo. Un par de veces apretan, que cause dolor, obviamente, pero rápido, 2 veces. Y nos cuentan sobre sus observaciones. Comparan, ¿ya? Comparan las dos experiencias. ¿Listo? Entonces, anótense en el chat cuál van a realizar, la experiencia A, experiencia B o experiencia C. Vamos, apúntense en el chat. Ya, a ver. Sí, sí. No, ya apúntense para la A o la B. Ya mucho C, suficiente C. Los demás, B, A o B. A o B. Ya, suficientes es la C. A o B, ya no vale C. Ya no vale C. A o B. No me puedo agregar al C, es que no tengo nada. Tengo la pinza y también ¿Qué ha pasado? ¿No tienes un alambrito? no, y recién ¿Y la A? ¿Nadie hace la A? ¿Les gusta autoinfringirse? Doctora, quizá pueda poner la diapositiva de la B, por favor, para tomarle foto. Ya. Pero la pueden descargar, ¿ah? Está en
en el Blackboard. De la reunión que el Teams. Entonces él diciendo si ¿Quién no ha pagado su al audio? grupo. Yo toco ¿Se me La escucha? A, nadie hasta ahora de la A. Vamos, apúntese en la A. ¿Puede poner la diapo de la, por favor? Para ver cómo es. Doctora, ¿puedo hacer la A y la B? Si alcanza normal, ¿ah? Puedes hacer la A y la B, pero primero haces la A y luego la B. Ya, doctora. De una vez, empiecen a ejecutar su experiencia. Vamos, de preferencia la A también. Doctora, ¿Sí? soy Jorge Machicao. Tuve Ya problemas de lo, conexión. ya está ya. Muchas Arreglado. gracias. Ok.
¿Ya? Tiempo de contar sus experiencias. Ya, voluntarios, grupo A. El experimento A. Qué vergüenza, el grupo 3 no hace el experimento A. Qué Doctora, vergüenza. un ratito. Yo he hecho el experimento, doctora. ¿Me escucha, doctora? Sí, sí. Ya, cuando estaba traccionando el hilo del vello, sintió cosquillas. Era como que si estuviese pasando algo, pero se sentía casi nada de pellizcos. No le dolió. Y luego, cuando hizo lo del compás, dice que sintió punzadas en diferentes lugares. Y con el hilo de cobre sintió piquetes calientes y después de haber hecho el tercero con el hilo de cobre, seguía sintiendo la sensación de piquetes. Calor también. Ni más. Muy bien. Bien ejecutada esa parte. Efectivamente, sí, ¿no? Ahí está. A ver, ¿dónde? Estamos todavía proyectando, ¿no? Estoy proyectando el A, el ejercicio A. Sí, ¿no? Doctora. Dígame, sí, ¿no? Ya está, listo. Y entonces dice sensación punzante justamente para ver tipos de dolor también. Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de hacer esta rotación, no va a doler, dice cosquillas, todo lo que quiera, pero más que doler es para sensibilizar. Aquí estamos sensibilizando la zona, esa zona cutánea, ¿no? Y entonces, al sensibilizar, cuando se colocó las puntas de compás, que normalmente no molestaría mucho, simplemente sentirían una presión, sintió piquetes, dice, o sea, esa sensación punzante. ¿Por qué? Porque ya la zona había sido previamente sensibilizada. Al jalar, ¿de acuerdo? Y después, como está sensibilizada, pues obviamente el calor, esa sensación punzante y calor, sintió ambos, ¿no? Esa sensación punzante y quemante también, pero y todavía se prolongó con mayor, o sea, este estímulo tuvo una mayor respuesta debido a la sensibilización previa. ¿De acuerdo? Entonces, la primera vez se sensibilizó una vez, la segunda ya se sensibilizó con 2 veces, ¿no? Con 2 estímulos. Pero más que todo el compás no era más que estímulo sensibilizante, sino era una respuesta. Y esos piquetes, pues, una sensación punzante, ¿no? Que se sentía allí por la sensibilización de la zona. Muy bien. Y luego sintió un dolor de tipo punzante, es un dolor rápido, ¿no? Este dolor que sentía, sobre todo al comienzo, pues sentía, después ya sintió la sensación de quemazón, ¿no? Pero al comienzo, este dolor es un dolor agudo, un dolor rápido, ¿no? Por vías, ¿qué fibras envían este tipo de dolor? ¿Qué fibras están participando aquí? ¿Aferentes? Son aferentes, pero ¿de qué tipo? A delta. A delta. ¿Sí? Correcto. Ahora, vamos, siguiente sensación, cuéntenme, vamos. La B. ¿Quién me cuenta la B? Voluntarios. O involuntarios. Doctora, yo también. Otra vez la vi. Otra vez, la B. ¿No hay nadie más aparte de Surama? Ya, pero Surama está haciendo bien los procedimientos. Cuéntanos, cuéntanos. Ya, dice que le hice a mi hermana. Ya. Sintió, los dos primeros que le puse el cable, no sintió nada aparte del piquete del cable. Y en la última, le quemó, le hizo saltar, su corazón comenzó a acelerar. Luego en el de jalar los vellos, sintió que le jalaban
Y en la tercera sintió como si le pellizcaran y como si estuvieran ejerciendo presión. Otra vez de los dos, repite. ¿Qué, doctora? Oh, no sé, me está fallando mi red. ¿Puedes repetir la última parte? Ya, en la de la pinza, no sintió dolor, solo tenía la sensación de que le pellizcaran y presión. Y en el segundo, En el el segundo hilo. sentía como le jalaban. En la primera no sintió, solo sintió como que se le hacían medio cosquillas, pero en esta segunda sí sintió que le jalaban los vellos. ¿Compara los tres? ¿El dolor era parecido o distinto? Distinto, doctora. Ya, ok. ¿Quién más tiene esa experiencia de la experiencia B? ¿Quién más tiene datos? Yo, doctor. A ver, cuénteme usted. Cuénteme. Ya. Lo que era con la vela, digo, con el metalcito, creo que lo calenté un poco de más porque la quemazón la sintió de inmediato y se prolongó, se mantuvo esa quemazón por más que ya había retirado el alambre por un promedio de 5 a 6 segundos. Ya. A lo del hilo, como dijo mi compañera, sintió que le jalaba en una quemazón focalizada, se podría decir, en cierto punto exacto. Y con las pinzas, la sensación de dolor fue como que aumentando mientras más pasaba el tiempo, porque al principio, en el primer segundo, no sentía nada prácticamente, y mientras más pasaba los segundos, empezaba a sentir esa quemazón, que cuando fue retirado, no se prolongó. Ya, muy bien. La primera experiencia justamente sirvió para eso, para comparar con las otras dos. Ahora este tipo de dolor es un dolor prolongado, un dolor lento. Bueno, al principio sentían por el comienzo como que querían retirar porque ya no funcionaba agudo, sino un dolor, digamos, mayor duración, un dolor sordo, decimos también un dolor de tipo urente. Su compañero ha dicho, sentía como cierta quemazón al jalar el hilo o digamos, pellizcar con las pinzas, ¿no? Y está bien, y eso era comparable con la sensación de quemazón con la primera, sino que en la primera, como estaba bastante caliente por lo visto, primero sintió el dolor agudo, entonces después sí, varios segundos sintió luego esa sensación de quemazón. Y justo era para comparar esa sensación de quemazón con los otros. Y entonces esa sensación por varios segundos también dio una respuesta todo el tiempo, no ha habido adaptación de respuesta. Entonces sintió el dolor y luego sintió un poco más al estímulo que estaba jaloneando, que estaba tratando, digamos, de generar algún daño, entre comillas, decimos, ¿no? Por lo tanto, si es comparable, es un dolor de tipo urente, es un dolor, el más largo, me refiero a este dolor lento, y así hemos estado observando, y esa quemazón es un tipo de dolor lento, porque tiene mayor duración, y abarca, ¿no? Se siente mayor, una mayor superficie. En cambio, el primero, la sensación A, es punzante y mucho más localizado. Está muy bien también Sebastián. Muy bien los dos. Entonces, ahora pasamos a, ¿quién puede describir la sensación C para terminar esto? Yo, doctora. Adelante, Rebeca. Bueno, al inicio, cuando me pellizqué con las pinzas el dedo 2 veces, sentí en ese mismo instante dolor. Y cuando fui a pellizcarme al pie, no sentí tanto dolor como en la mano. Pero cuando empezaba a explicar usted todo así normal, con el tiempo empecé a sentir un poquito más de dolor.
¿Ya? Ujú. En el pie, en el dedo del pie. Ok. ¿Quién más puede describir la sensación C? Para comparar, ¿no? Yo, espera. ¿Quién? Adelante. Apliqué bueno, este experimento a mi hermano y me dijo que cuando se lo apliqué a la mano, se sintió como que el dolor iba más rápido que cuando se lo hice en el pie. O sea, en el pie demoró un rato y recién sintió el dolor. Y más rápido lo sintió en la mano. Ujú. ¿Qué ha pasado en las dos, no? Rebeca y Karen, justamente han visto, ¿no? Primero han sentido este dolor, más claro también, sobre todo, y más rápido llegó el mensaje de los dedos de la mano y luego de los pies, los cuales pues están, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de fibra está participando? ¿Qué tipo de dolor es este? Tipo C. Fibra tipo C, por lo tanto es un dolor Lento. Ujú. ¿Cuál es la velocidad de las fibras tipo C? Cualquiera de ustedes, cualquiera. De 0,5 a 12 metros, si no me equivoco. O sea, es veloz, son rápidos. No, De 0,5 a 2. sí, no. Está bien, 0,5 a 2. Y entonces, justamente, ¿no? Al ser esta velocidad, el encéfalo está más cerca. Mejor dicho, los dedos de la mano están más cerca del encéfalo que los dedos del pie. Si fuera una fibra veloz no notaríamos la diferencia, pero como es una fibra lenta hasta 2 metros por segundo, entonces uno sí puede notar la diferencia en la cual cómo es que se conduce en la fibra y el dolor, perdón, la sensación se conduce y el dolor aparece después en el pie. Sin embargo, es más rápido en los dedos de la mano, justamente porque al ser fibra lenta amielínica, podemos nosotros distinguir, porque es muy lenta, entonces se puede distinguir que la distancia de los dedos del pie al encéfalo es más larga que los dedos de la mano al encéfalo. Y podemos asegurar con precisión, con seguridad, pues que es una fibra tipo C y la velocidad, la distancia, mejor dicho, de las dos zonas, pues, la distancia influye en este tipo de fibras que son más lentas, ¿no? Obviamente las demás también, pero la rapidez pues uno no lo distingue en los otros tipos de fibra. En esta sí, podemos distinguir por lo lenta que es esta fibra, es una fibra definitivamente amielínica, ¿no? Es un tipo de dolor lento, ¿no? Ok, está muy bien. Ya está entonces. Está bien, está listo. Y eso sería todo con respecto a esta práctica sobre dolor. Bien. La próxima semana, sí, ya con más tiempo le voy a escribir a Zuleika para que les comunique, ¿no? Los materiales que se necesitan para la próxima semana. También tenemos el siguiente, ¿no? Exposición del caso clínico. Entonces tenemos que trabajar así también, rapidito. Entonces te voy a pedir una serie y vamos a ir repartiendo también, ¿no? Las experiencias y alistan cámara. Alistan sí o sí cámara para la próxima semana. ¿Ya? Listo. Eso sería todo. Entonces damos paso de una vez al caso. El caso, la exposición del caso clínico. Adelante, grupo 2 o grupo 3. Vamos, grupo 3. Grupo 3, ¿está? Sí, estamos viendo lo de compartir la pantalla. Uh-huh. Está bien. Mientras hacen eso ellos, ¿cómo vamos a hacer? Porque me he dado cuenta, no me he dado cuenta bien que tenemos justo, nos toca 25 de diciembre y 1 de enero, ya se nos vienen
Navidad es justo, cae viernes. Supongo que la universidad lo verá como feriado, ¿verdad? Y ahora pues tenemos que recuperar. Doctora, ¿y las podríamos pasar para el sábado? Yo creo que sí. ¿El sábado a qué hora? Primero, No, 2 cae. Sábado sábado sería 26. sábado. ¿Ustedes pueden el sábado en la mañana? ¿O en la tarde? Dependiendo, creo, doctora, porque, por ejemplo, los sábados hay algunos grupos que hacen IMB práctica. Pero por eso, este grupo. Sí, doctora, yo llevo IMB mañana. Doctora, yo también IMB Yo en la mañana. llevo IMB en la mañana. ¿Hasta qué hora? Mediodía. Hasta las 12. Yo. Mediodía, De 8 a doctora. O sea, tendríamos que hacer en la tarde. A las 3. A las 3, doctora, tengo inglés. Exposición. ¿Es curso? ¿No podría ser el domingo? No. Es que Doctora, ¿y hay podría cursos ser en el horario que sábado, tenemos? 4 de la tarde más o menos. ¿Cómo? Que los sábados hay clases más o menos hasta las 4 de la tarde. Tal vez no todos, pero en su mayoría sí hay personas que tienen. Doctora, y en el Podríamos mismo hacer- horario, pero, o sea, de largo, o sea, algo así, y hacer rápido la práctica. Ah, no, pero no. Estamos- Ay, me has matado. Ustedes son el cuarto grupo que tengo en el día. Doctora, y si avanzamos una semana después, o sea, digamos una semana antes avanzamos la práctica siguiente y hacemos dos ¿Pero qué? prácticas en una clase. A 2 personas en una clase han visto que es imposible. Doctora, ¿y Doctora, podríamos hacerlo el sábado siguiente, Estamos pero en una- de 6 a 8? ¿De qué hora? O sea, en el turno que nos toca. ¿Ya? O sea, digamos el sábado 26 de 6 a 8 de la noche. ¿Se podría hacer así? No, de 5 a 7. ¿y si hacemos en la semana de exámenes? Es que eso dices tú, Zuleika, pero después los demás dicen, y alguien que... el problema es pues, que se quejan a veces de este Como son tipo de solo 2 soncerías. días. Pero, ¿y si Como si- trabajamos normal ese día? Así, como si no fuera feriado. 25. No, No. no. No, 25 ¿Eh? no. No, Arruines es que el año, pase lo que ya está. Pero peor es Navidad. hacerlo. Por ejemplo, a mí no me gustaría hacerlo en semana de exámenes, no sé más. Pero Podríamos preferiría considerar, hacerlo el 25 a hacerlo. Hay un día donde no se hace. considerar lo que has propuesto. Hay días que no tienen examen, Zuleika, ¿no? Pero ese está reservado para embrio, para estudiar embrio. Podría ser quizá el viernes. ¿Qué está reservado? No es que no sé si quieran, porque al día siguiente es examen de embrio. A menos que sea el mismo viernes, que ya se da embrio. ¿A qué hora dan embrio? 10 de la noche, Creo que más o menos. es 10, no era 7. Ah, fue pues. Pucha, no van a asistir pues nadie. Doctora, ¿podría ser ese sábado de 5 a 7? Creo que la mayoría estamos libres. No. No, o sea, Yo no ese sábado 26 que dijo, pero de 5 a 7. creo que va a ser así nada más, ¿ah? Sí, pues. De 5 Sí, a 7. porque más antes hay compañeros que tenemos clases de fisio también, de fisioteoría, de 2:30 a 4. Y de 5 a 7 ya no hay nada. 2:30 a 4, normalmente.
¿Con Sí, quién? los sábados. Sí, Con la con la doctora doctora es de teoría. ¿Con la doctora? La Carla, doctora en Carla. teoría. Ah, vaya. ¿Ah, sí? ¿Sábado? ¿Y en la tarde? Sí, doctora, de 2:30 hasta las 4. Y por eso digo, de 5 a 7 podría ser. Claro. Ya, pues, volvemos a quedar, pero más o menos podría ser tentativamente ese horario. Ya, vamos a ver. 5 minutos hemos estado conversando. Yo creo que ya es suficiente tiempo para que el grupo, yo creo que volvemos a hablar, pero yo creo que está bien. Puede ser una propuesta, es el sábado 5 a 7. Del día siguiente me refiero, ¿no? Porque son 2 semanas que tenemos que ver eso. Ya, ¿qué esperan para presentar el grupo? Vamos. ¿Dónde está el grupo? ¿Qué ha pasado? Se han fugado. Ya, a ver. Ya están presentando, pónganlo por modo presentación y los escuchamos. Ya, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Hoy día nosotros vamos a presentar nuestro caso clínico sobre el dolor. Siguiente diapositiva, por favor. Para comenzar esta exposición, me está haciendo la pregunta de ¿qué es el dolor? Y entonces, a continuación les voy a explicar qué es el dolor, pero vayan pensando cuál es el concepto que todos nosotros tenemos básico sobre el dolor. Como para hacer una pequeña introducción y que podamos entender un poco lo que vamos a exponer en nuestro caso clínico, quisiera saber y decirles, o sea, que cómo así el cuerpo humano va a poder percibir la sensación de dolor. Pues lo que sucede en lo que es el ambiente interno y externo va a generar que nuestro sistema nervioso central se active a través de unos receptores sensoriales que van a convertir todas esas sensaciones en lo que vendría a ser el dolor. Los estímulos que son potencialmente perjudiciales para nosotros como el dolor van a ser mediados por nociceptores. Pero para poder entender un poco bien todo eso, primero tenemos que saber qué es el dolor, como les había hecho la pregunta anteriormente. Y bueno, según la International Association for the Study of Pain, que es una institución internacional que estudia el dolor, nos define el dolor como una sensación desagradable y una experiencia emocional asociadas a un daño tisular, real o potencial, que van a ser descritos en términos de daño. Mientras que lo que es la nocicepción va a estar definida por la misma institución como una actividad inconsciente inducida por un estímulo perjudicial aplicado a los receptores de los sentidos. Entonces, con este concepto voy a añadir que el dolor que cada persona va a padecer va a ser prácticamente el resultado de una interacción de múltiples variables biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Entonces, el dolor en el ámbito de la fisiología en sí es un mecanismo esencial de señal temprano que nos va a alertar de la presencia de un estímulo lesivo que va a estar en nuestro entorno y que todos los seres vivos van a ser capaces de reaccionar ante este estímulo nocivo. Entonces, el dolor va a ser clasificado como fisiológico, que también tiene otros nombres como agudo o dolor rápido, y que este va a ser consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptivos por una noxa. Este tipo de dolor en sí tiene la función de la protección biológica, es decir, que va a alarmar a nivel del tejido lesionado. Este dolor va a ser de naturaleza nociceptiva y que va a aparecer por la estimulación química, mecánica o térmica que van a recibir los nociceptores específicos. Mientras que también vamos a tener otro dolor que
se le llama dolor patológico, pero también tiene otros nombres como es dolor crónico, lento o sordo. Este tipo de dolor va a incluir a los dolores inflamatorios y neuropáticos. En sí, el dolor crónico o el dolor patológico no va a tener una función protectora. Es más, este tipo de dolor se le suele considerar como parte de una enfermedad, ya que va a haber una destrucción de tejido. Y es un tipo de dolor persistente que puede perpetuarse por un tiempo prolongado después de una lesión o que incluso puede estar presente después de que se haya dado la lesión. Además, este tipo de dolor va a ser refractario y que va a estar asociado a importantes síntomas psicológicos. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Continuando con la clasificación de dolor, tengo que decirles que el dolor en sí va a estar con frecuencia asociado a lo que es la hiperalgesia, que es una respuesta exagerada a un estímulo nocivo, y también va a estar asociado a lo que es a la alodina, que es una sensación de dolor en respuesta a un estímulo inocuo. Inocuo se refiere a la aparición de un dolor frente a estímulos que habitualmente no deberían ser dolorosos. Si vamos a clasificar al dolor en función a los mecanismos de producción o mecanismos fisiopatológicos, el dolor puede diferenciarse en dos tipos. En un dolor nociceptivo, que es consecuencia de una lesión somática o visceral, y el dolor neuropático, que es resultado de una lesión o una alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central o periférico. Además, una característica de lo que es el dolor neuropático es de que va a tener la presencia de lo que es la alodina. En sí, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático van a ser o van a representar los dos extremos de una sucesión de eventos que van a integrarse a nivel del sistema nervioso. Para poder ya terminar lo que es esta introducción, tenemos que aclarar y tenemos que saber que en condiciones fisiológicas va a existir un equilibrio entre el dolor y la lesión, y que ante estímulos dolorosos muy intensos y prolongados y repetitivos, sí se puede perder este equilibrio y va a dar variaciones en la intensidad de la duración y la respuesta nociceptiva. Si los cambios suelen ser temporales y si se hacen persistentes, van a alterar de alguna manera la integración de la información dolorosa y va a perderse de esta manera el equilibrio entre lo que es lesión y dolor. Gracias. Paso a la siguiente diapositiva y continúa mi compañera. Bueno, ya voy a presentar el caso clínico. Es un varón de 57 años y que es de Madrid, España. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la historia oncológica, este paciente no tiene antecedentes de interés. En julio de 1998 comienza a presentar un dolor lumbar muy intenso que irradia a miembro inferior derecho y se le comienza a tratar con antiinflamatorios no esteroideos y relajantes musculares y no responde al tratamiento. En septiembre de este mismo año se le realiza una resonancia magnética nuclear donde se evidencia una lesión en la 12ª vértebra torácica. Después se somete a una punción de aspiración dirigida con TAC, dando compatible con cordoma. En enero de 1999 se somete a una intervención quirúrgica de la lesión y se realiza la extirpación quirúrgica de la misma con colocación de un injerto de diáfisis femoral de donante e instrumentación anterior y posterior.
La anatomía patológica de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico del cordoma. En julio de 1999, recibe radioterapia postoperatoria y en diciembre de ese mismo año se evidencia una masa paravertebral con desplazamiento de riñón derecho, el cual afecta al espacio paravertebral y paraespinal posterior compatible. Y en enero del 2000 se recibe nuevamente radioterapia con intención paliativa. Debido al deterioro clínico ya del enfermo y a la escasa respuesta del tratamiento, se decide suspender la radioterapia. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, la historia actual. En el 2000, del mismo año de enero, es derivado ya a la unidad de cuidados paliativos en Madrid. El paciente en ese momento presenta un dolor intenso, quemante y continuo en región lumbar, que irradia a miembro inferior derecho, y en la cual también hay una disminución de la fuerza del miembro, de ese mismo miembro. Se acompaña de estreñimiento y retención urinaria. A la exploración presenta un dolor severo a la palpación a nivel de la columna lumbar, dolor a la movilización de la región en todos los planos. Tiene una movilidad limitada de las extremidades inferiores por el mismo dolor. El resto de la exploración física está dentro de la normalidad. Y desde hace unos cuantos meses, el paciente está presentando un estado de ánimo ansioso y depresivo en relación con su estado de salud. Desde ese momento, el paciente estaba siendo tratado con morfina, ranitidina, amitriptilina, dexametasona. Siguiente diapositiva, por favor. En la escala de Karnofsky, primero definimos qué es. También se le llama KPS y es la forma más típica de medir la capacidad de los pacientes oncológicos. Pacientes oncológicos para que puedan realizar sus tareas rutinarias. Los puntajes de esta escala de rendimiento de Karnofsky oscilan entre el 0 y 100%. Un puntaje más alto significa que el paciente tiene una menor capacidad de realizar las actividades cotidianas. Esta escala se puede usar para determinar el pronóstico del paciente. Así también medir los cambios en la capacidad del paciente para funcionar o decidir si un paciente puede ser incluido en un estudio clínico. En sus objetivos tenemos que nos permite conocer la capacidad del paciente para realizar actividades cotidianas, es un elemento predictor independiente de mortalidad, tanto en patologías oncológicas y no oncológicas. Sirve para la toma de decisiones clínicas hospitalariamente y valorar el impacto de un tratamiento y el pronóstico de la enfermedad de los pacientes. Aquí, menor o igual indica de 50, va a indicar un elevado riesgo de la muerte durante los 6 meses siguientes. Nuestro paciente al principio calificó para un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que está discapacitado, que requería cuidados y asistencia especiales. Esto por la movilidad limitada de las extremidades inferiores que presentaba debido al dolor, tanto que se hacía hasta hacerse el reposo. Posteriormente, la situación del paciente con el tratamiento fue mejorando y en la escala de Karnofsky se situaba en el 60%, que quiere decir que requería una asistencia ocasional, pero que era capaz de atenderse por sí mismo la mayor parte de sus necesidades personales.
Está silenciada. Primero se realizó una palpación a nivel lumbar, donde al comienzo, antes de todo, presenta un dolor severo, pero este dolor se va a ir incrementando a tal punto en el que ya no va a necesitar de palpación, simplemente ya lo va a sentir. Y el dolor se va a movilizar en todos los planos. Ya. Ahora, en la descripción del dolor, el paciente nos describe su dolor como punzante, bien localizado, continuo y quemante. Presenta también, está presentando regularizaciones paroxísticas del dolor generalmente asociado a la disfunción sensitiva motora de la zona afectada. Bueno, posteriormente se realizó una resonancia magnética. En esta resonancia se evidencia la lesión presente en T12, en la 12ª vértebra torácica. Posteriormente se va a realizar una punción de aspiración dirigida con una tomografía computarizada, en donde se va a confirmar la celularidad compatible con cordoma. Posteriormente, el paciente, presenta por el dolor, sus extremidades inferiores van a estar limitadas al movimiento. Se va a realizar una intervención quirúrgica de la zona que viene a ser la extremidad inferior derecha. Una intervención quirúrgica con la colocación de un injerto de diáfisis femoral, de tal manera que la anatomía patológica de la pieza quirúrgica va a confirmar el diagnóstico del cordoma. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a continuar con la evolución del paciente. Después de este diagnóstico, el paciente siguió presentando dolor. Este dolor incluso se incrementaba en reposo y la movilización para el paciente era insoportable, por lo cual se le recetó un antidepresivo llamado amitriptilina. Y para el dolor neuropático, generalmente se trata con antidepresivos y con anticonvulsivos. En este caso intentamos con amitriptilina, pero no se logró una respuesta analgésica, ya que ocurrieron efectos anticolinérgicos, tales como visión borrosa, sequedad de boca y así. Y por eso se suspendió, no fue efectivo. Luego se le recetó morfina, que también es tratamiento para el dolor, y carbamazepina, 200 miligramos cada 12 horas. Ya, la carbamazepina es un anticonvulsionante y también es usado como tratamiento de dolor neuropático. Sin embargo, su administración se suspendió por la aparición de cuadros vertiginosos como efectos secundarios. Luego de esto se introdujo al paciente paroxetina y gabapentina. La gabapentina es un anticonvulsionante y se le recetó 300 miligramos cada 8 horas y el paciente llegó a tomar una dosis máxima de 1200 miligramos por día. Y la gabapentina también se usa como tratamiento para el dolor neuropático.
Pero lo que pasó después de 10 días de que el paciente haya tomado la gabapentina fue que hubo una buena sintomatología del dolor. Su dolor del paciente llegó a ser nulo en reposo y en movilidad. Así que fue un buen tratamiento. En la situación actual, el paciente está tomando dexametasona con 2 miligramos junto con la gabapentina y él presenta ausencia de dolor en el reposo e incluso es capaz de realizar paseos de 2 kilómetros al día. Y también presentó una mejoría en el estado anímico. Y antes su escala de Karnofsky, como mi compañera mencionó, estaba en 40, pues ahora está en una puntuación de 60. Antes era incapaz, necesitaba ayuda y asistencias especiales ya que tenía mucho dolor, incluso en el reposo, pero ahora solo requiere atención ocasional. Pero el paciente es capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades. Y bueno, lo que busqué es que ¿qué hace la gabapentina? Pues la gabapentina inhibe la secreción de la sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor que se libera por las fibras nociceptivas y estas fibras, pues, por la sustancia transmiten impulsos algógenos que son dolorosos. Y podemos ver que el paciente sí se mejoró. Siguiente. Bueno, compañeros, hasta ahí llegó el caso clínico y ahora vamos a pasar a hacer algunas preguntas. Si desean, pueden contestar por el chat o prender su micrófono. Y a ver, vamos a tomar algunas preguntas, ¿sí? La primera, ¿cuál cree usted que tiene un mejor control? ¿Un dolor nociceptivo o un dolor neuropático? Y la segunda pregunta, ¿qué dolores puede presentar un paciente al que se le diagnostica córdoma, ¿no? Como en el caso que hemos visto. A ver si alguien desea participar o por el chat, por favor. Vamos a dar unos minutos. Vamos, anímense. Doctora, sí. ¿Podría ser en la segunda de qué dolor es la alternativa B, de dolor de espalda y cabeza? A ver, quienes están dirigiendo el cuestionario respondan. Sí, ajá, Está bien, efectivamente. Joel. Vienen a ser los dolores de espalda y cabeza, ¿no? Los que son los que presentan un paciente que se diagnostica córdoma, descartando todas las demás. Y la primera pregunta, a ver si alguien más puede contestarla. Joelito, respondí la segunda, ¿no era la primera? Doctora, respondí la segunda. La segunda, ya. Yo entendí. Ya, ok. Ya estará, entonces, a ver, paso a explicar la primera pregunta. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cuál tiene un mejor control? ¿Un dolor nociceptivo o un dolor neuropático? Como ya se habló, podemos diferenciar dos tipos de dolor, el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Siendo el dolor neuropático considerado por mucho tiempo como un dolor intratable y que aún en la actualidad se controla con mayor dificultad que el nociceptivo. El dolor neuropático es intenso, de origen central y el resultado del daño, compresión, difusión
de los nervios periféricos del sistema nervioso central. Es un trastorno a nivel de los neurotransmisores del sistema nervioso central. Las neuronas afectadas generan falsos mensajes que son interpretados en el cerebro como dolor. Y la irritación neuronal a nivel cortical se expresa por convulsiones. Sin embargo, dicha irritación a nivel medular o periférico se traduce en dolor neuropático. Algún tratamiento puede ser con la pregabalina, gabapentina o amitriptilina. Siguiente diapositiva, por favor. El más fácil no respondieron. Ya, acá ya, siguiente. Sí, con referente también al dolor en general, a ver si alguien más desea responder o si no, pasamos a resolverlas. En la primera que La dice que A. es el dolor referido. En el dolor referido, la A. Ajá, sí. Como ya nos habló la doctora, ¿no? También acerca del dolor referido. Entonces, acá sería la A, ¿no? Porque significa que existe algún problema en alguna parte, ¿no? Del cuerpo distinto donde se siente el dolor. Y en la segunda. La A también. Ajá, también sería la A, ¿no? Porque el dolor somático se produce por el estímulo de receptores a nivel de piel, periósteo y pleura, y el dolor visceral se va a originar en las vísceras u órganos del mismo organismo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Hablando un poco, ¿no? De lo que es nuestro caso, que hemos referido más de lo que es el dolor neuropático, algunos comentarios finales. El dolor neuropático va a estar presente en un 20% de la consulta por dolor crónico, tiene características especiales de reconocimiento y tratamiento, los tricíclicos, antidepresivos duales, gabapentinoides y anestésicos locales han demostrado una eficacia en el dolor neuropático y se recomiendan como primera línea de uso. Los opioides pueden usarse asociados en caso de dolor intenso. A pesar de la gran cantidad de ensayos clínicos en los últimos años basados en los mecanismos de producción de dolor, aún es necesario consensos y guías de manejo, ya que sigue siendo un dolor difícil de tratar. Los medicamentos con mayor evidencia en el manejo del dolor neuropático tienen además efectos secundarios e interacciones que deben ser reconocidos, por lo cual se debe usar con precaución y dosis tituladas, especialmente cuando se trata con personas mayores. Se usan también en un contexto de terapia multimodal con uso de procedimientos intervencionistas, si fuera necesario, y un manejo multidisciplinario, particularmente en los casos difíciles de manejar. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya refiriéndonos al dolor en general, como comentarios también, ¿no? Como ya sabemos, la fisiología va a describir el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, y es un hecho que el poseer un conocimiento profundo, en este caso de la neurofisiología del dolor, va a ser de suma importancia en nuestro curso. Van a existir diferentes vías de conducción para cada tipo de dolor, y es importante conocer los procesos fisiológicos, ¿no? La transducción, transmisión, modulación y percepción. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones a este grupo. También había una respuesta del público. Y bueno, ha quedado claro. A veces pues hay algunos temas que quedan en el aire, pero ustedes sí, ha estado claro el tema y un tiempo preciso. Yo creo que sí, hasta aquí lo dejamos. Dejamos el avance, ya está. Muy bien. Entonces, a ver, voy a grabar ya cualquier novedad sobre las siguientes semanas, pues